Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio tan maravilloso. Estoy muy emocionada porque hoy iniciamos con una invitada súper especial, una serie de videoconferencias muy interesantes sobre experiencias de monitoreo en la biología reproductiva de las aves. Entonces, es algo que nos apasiona mucho y que es muy importante, es un aporte ciudadano muy importante para los avances científicos del estudio de la reproducción de las aves en Colombia. Y bueno, estoy muy contenta también porque hoy tenemos invitados desde 5 países diferentes de Latinoamérica. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Esta sala se está grabando con fines educativos y de divulgación. Luego se va a colgar esta grabación en las redes sociales. Entonces, quien desee no aparecer en la grabación, le recomendamos mantener apagada su cámara. Y para mayor comodidad de nuestra ponente, también le recomendamos mantener silenciado el micrófono y en la medida que vayamos participando, levantamos la manito o escribimos en el chat, ¿vale? Entonces, damos inicio a esto con Ani Jiménez. Ani Jiménez es bióloga con maestría en ciencias, es ornitóloga, investigadora auxiliar en ecofisiología termal de vida silvestre en los Andes colombianos. Es miembro fundador de la Asociación Tolimense de Ornitología, es copropietaria de Ucuco Rural y Truman Journey. Sí, Journeys. Y bueno, es madre, es esposa y es una apasionada por la conservación y por la ciencia de la biodiversidad. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida Ani, toda la sala es tuya. Voy a salir acá para empezar a presentar tu diapositiva. Ay, muchas gracias, Kalila, y muchas gracias a todos por conectarse. De verdad, un honor estar aquí enfrente de ustedes. Quise abordar el tema de la ingeniería con plumas, como lo demuestra la primera diapositiva, el universo de los nidos y su monitoreo ciudadano. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos por tomar datos es un aporte importante no solo para la ciencia, sino también para la toma de decisiones fundamentales de los ecosistemas y de nuestra biodiversidad. Vale, pues no siendo más, doy realmente las gracias por estar en este maravilloso espacio de 1900 nidos. Como dijo Kalila, me llamo Ani Jiménez, soy ornitóloga, amante de la vida silvestre y hoy quiero invitarlos a que exploremos juntos un mundo fascinante, lleno de creatividad natural, de ciencia viva, el universo de los nidos de las aves. Y también para que descubramos cómo desde cualquier lugar, cualquier persona puede aportar al conocimiento y la conservación de estos pequeños milagros de la ingeniería biológica como son los nidos. La segunda, por favor. Perdóname, Ani, alguien está escribiendo que si puedes colocar pantalla completa para facilitar la visual. Kalila, para la pantalla completa, porfa. Gracias. Hola, lo siento, es que no puedo estar acá a la vez mientras presento, entonces, ¿cómo es pantalla completa? Ya la tengo, ¿no? ¿No la tenía en presentación completa? Creo que no, Kalila, porque nos vemos todas y la presentación arriba. Ay, caramba, ¿qué hago acá? Tranquila, vuelves a compartir tu pantalla. Listo, entonces. Y en la partecita inferior de la cenefa de la barra de guías, ahí hay un monachito. En los 3 puntitos. ¿Estoy? Ahí, el de la derecha, caliente, derecha, derecha. No, más derecha. Sí, es el último, ese, Eso. pantalla. ¿Qué hago acá? ¿Ya? Y pues oculta ese mensajito de arriba y ya. Por favor. Sí, allá, ahí ya está perfecto. ¿Me están escuchando? Perfecto, ahí quedó. No te muevas, no respires, quedó ya. Vale. Ay, gracias, Lili. Bueno, vale. ¿Continuamos? Sí, qué pena, voy a desde el celular a silenciar. Vale, no te preocupes. Entonces, continuamos, Kalila, con la segunda, porfa. Listo, pues para todas quiero recordar un poco qué es un nido.
Un nido es un lugar, más que un lugar realmente para poner huevos, es una estructura que se diseña para proteger y permitir la vida. Como decíamos, un nido no es solo una cuna, es una estructura que Bueno, cuéntame lo que te debo. Te mandaron 3.700. Bueno, por favor, silencia el micrófono. silenciar, por favor. Bueno, pues como venía diciendo, es una estructura que refleja el comportamiento, la evolución y el entorno y la creatividad de los organismos para poder sobrevivir. Es el resultado de millones de años de la adaptación. Y aunque el propósito principal es la reproducción, los nidos nos cuentan historias sobre las especies que lo construyen. Perdón. El ambiente donde vive y los desafíos a los cuales se enfrenta. En biología, un nido no es solo una estructura construida por un animal, es generalmente también por aves, también por mamíferos, también por herpetos, y realmente se hace para albergar sus huevos y criar a sus crías. Los nidos varían ampliamente de complejidad de materiales, de estructuras, de formas, desde simples depresiones en el suelo, como algunos hemos visto nidos, por ejemplo, del alcaraván, del Vanellus, que simplemente coloca los huevos en el suelo y siempre está protegiéndolos, hasta estructuras muy elaboradas, hechas por ramas, barro, hojas o otros materiales, como tal vez de algunos ictéridos, de oropéndolas, que son muchos más estructurados. ¿Vale? ¿Seguimos, Kalila? Los tipos de nidos. Pues tenemos nidos de cavidades, plataformas, colgantes. Hay una serie de formas de nidos y existen tantos nidos como estilos de vida. Así como nosotros tenemos 1000 formas de vivir en los espacios urbanos, las aves también lo hacen en sus entornos y en sus ecosistemas. Algunos excavan, otras aves tejen, algunos usan el barro, como ya lo conocemos, por ejemplo, los guardapuentes o el Phaeornis nigricans, algunas golondrinas, o también se usan telarañas como hilos, como los colibríes, o algunos flycatcher que también lo hacen. Y cada diseño es una estrategia adaptativa que le ayuda a proteger las crías o los huevos de los depredadores, también ayudan en la parte de la regulación térmica, el camuflaje, o también muchas veces, como todos los seres vivos, hacemos economía de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que optamos por usar los materiales que consigue en el medio o en el entorno en el que están. Eso es también un llamado a la acción y a la atención por parte de los ciudadanos, porque muchísimas veces no estamos conscientes de las zonas o de los materiales que usamos y las aves terminan usándolos en sus nidos y muchas veces estos llegan a crear daños a las crías por trazas de contaminantes o simplemente porque son fibras que no son naturales y son sintéticas y pueden hacer algún daño porque pueden hacer ahorcamiento de algunas extremidades o algo en las crías. ¿Listo? Voy intentando. Pero aquí hay un ¿Listo? comentario de Lida Fernanda Vale. Romero muy interesante. Si quieres Cuenta que no mirarlo. lo veo, por favor. En los, Alguien que me lo lea. en los icteridos pasamos a los extremos, los mochileros que hacen una obra de arte y los chamones que usan un nido ajeno, la vida y sus curiosidades. No se puede decir mejor, pero por ejemplo les voy a contar una anécdota de una salida de campo con las comunidades en Veracatías de Colombia, en la parte de la costa Caribe. Resulta que las tribus indígenas y los emberacatíos, las mujeres son las encargadas de hacer la parte artesanal, de fabricar canastos para llevar los alimentos, hacer artesanías y todo este tipo de cosas. Y resulta que ellos usan nidos de oropéndolas cuando caen, porque pues ustedes saben las estructuras de los nidos de oropéndolas que son colgantes muy altos. Estas matronas, por así decirlo, o las viejas artesanas, cuando encuentran los nidos, lo que hacen es llevar a los niños o niñas específicamente
para que hagan el trabajo de desarmarlo sin dañar una fibra. Esto es para que puedan ellos tener la habilidad manual de elaborar hilos y sacarlos. O sea, a mí me pareció súper llamativo porque es como desde la etnozoología, mientras mientras las aves hacen los nidos, ellos realmente lo que hacen es aprender cómo hacen los nidos, pero al contrario, porque tienen que desenredar cada hilo y no lo pueden romper. Eso genera una habilidad manual para los futuros artesanos de la comunidad. Me pareció muy importante y me parecía muy chévere compartirlo con ustedes ahorita. Entonces, como venía hablándoles, existen tantos nidos como estilos de vida, ya cada uno excava, entonces, como vemos ahí, entonces tenemos nidos de cavidad, nidos de plataformas, nidos colgantes, nidos adheridos, nidos flotantes. Creo que todos hemos tenido la oportunidad cuando pajareamos y hemos descubierto algunos nidos. También eso depende mucho del hábitat en el que se desarrolla la especie, pero realmente la función principal de un nido es proporcionar un lugar seguro y protegido para la reproducción y el desarrollo de la descendencia. Esa es la finalidad principal de la anidación. Hay diversos nidos, claro, porque tenemos formas y materiales de los nidos, varían según la especie y el entorno. Entonces, hay nidos en áreas muy áridas, que generalmente muchas veces vemos que en áreas de bosque seco muy áridos, dependiendo de la especie, se usa el barro o material de barro para poder ayudar a termorregular en los nidos. La construcción del nido puede realizarse por uno o por los dos padres, o inclusive hay especies que lo hacen entre el grupo, ¿sí? Como para ayudarse, y también vemos que hay especies que reusan nidos anteriores o a veces son oportunistas y usan nidos de otras especies, como por ejemplo nidos en palmas. Por ejemplo, hablo de la investigación que hemos hecho con loros orejiamarillos. Los nidos en palmas o los nidos en oquedades realmente es usado por el primero que llegue, sea carpintero, sea tucán, sea loro, sea el Falco Sparverius. Inclusive tienen que luchar por ocupar los nidos con otros insectos como abejas. Hemos visto nidos que han sido ocupados por abejas o por otros insectos, y eso también hace que pues los animales tengan que revisar o buscar o desplazarse, o se van si no encuentran sitios de nidación o nidos para poder, no se reproducirían en ese momento. ¿Listo? Más allá de las aves, realmente los nidos son asociados más con las aves, pero también hay otros animales, como les venía contando, reptiles, insectos, arácnidos y algunos mamíferos que también construyen estructuras complejas para hacer la función igualitaria o similar de la protección y la crianza de sus crías. ¿Listo? Los ejemplos más básicos que tenemos, como se los estoy mostrando allá, los nidos en árboles, generalmente en árboles muertos, como lo hacen algunos carpinteros, tucanes, nidos también como en las copas de los árboles, como por ejemplo la de Spizaetus isidori, como el águila arpía, que hacen nidos realmente muy altos, pero realmente es importante para ellos porque tienen una mejor visual, son animales mucho más grandes, y además lo hacen siempre en la parte alta o en el dosel de los árboles. También tenemos nidos en los suelos, como los del búho mochuelo. Tenemos incluso madrigueras excavadas, como algunas aves playeras, o también el del momotus o los mormot, que hacen, por eso les llaman barranqueros, porque hacen sus nidos, que hacen nidos en barrancos y tienen que excavar. Y la importancia ecológica de un nido es la supervivencia de muchas especies y puede influir en la dinámica poblacional y en la distribución de la vida silvestre. Como les venía diciendo, dependiendo de la disponibilidad tanto de alimento como la disponibilidad de materiales y como la seguridad del terreno o qué tan pristino está el terreno. Asimismo, podríamos
encontrar que los nidos o la Ah, frecuencia de nidos o las áreas de nidación nos Ani, dan información. Perdón, discúlpame, es que acá Kalila pregunta que si pasa la diapositiva. no, yo ya te voy diciendo, ¿vale? Ya le digo, sí, señora. Estoy hablando un poco de lo que es la generalidad de los nidos. Ya les venía diciendo, como les venía diciendo, los nidos cambian de lugar, por lo que les venía contando. Está el de cavidad, plataforma, están los colgantes como los tejedores, están los adheridos que son los que hacen las golondrinas, están los flotantes que los hacen generalmente aves acuáticas como la porcha, como algunos zambullidores y esto. Eh, Los nidos en madriguera, pues no están dentro de los que les coloqué ahí, pero tenemos lo que les venía diciendo, que es en cavidades, no necesariamente tienen que ser cavidades de árboles o arbustos, sino que también pueden ser cavidades en áreas de suelo. Entonces, estos son, se les llama nidos de madriguera, que son túneles que se excavan en el suelo o en pendientes o en áreas verticales de algunos ecosistemas para anidar o colonias o algunos animales, por ejemplo, los martín pescador, eh, martín pescador, los gálbula, los mormot o los momotus, entre otros. Ya los que son nidos de montículos, pues son algunas garzas lo hacen, algunos animales, es que me están escribiendo también y me estoy un poquito liando, ¿vale? Algunos animales que usan materiales o ramas en el suelo o simplemente montículos de hojarasca y ramas que están en descomposición, porque eso ayuda a mantener, a generar calor y a mantener los huevos un poco más cálidos y le permite a ella, en su necesidad, poderlos mantener y llevarlos a, a que sean bien logrados. Y también tenemos los nidos sobre el agua, que serían los flotantes de algunas aves acuáticas que utilizan vegetación acuática, algunas ramas, algunas algas, algunos pastos, entre otros. ¿Listo? ¿Cambiamos, Kalila? Kalila. Ya cambió la diapositiva, Ani. Ah, listo. Cavidad, plataforma, colgante. Sí. Bueno, los materiales, es muy importante hablar. No, hay que cambiar la otra. La siguiente, Kalila, listo. Cada recurso es una lección. Los materiales son muy importantes para la construcción de los nidos. Como hablábamos, hay tantas formas de nidos como cantidad de materiales disponibles hayan. Tenemos fibras vegetales, barros, plumas, telarañas, musgos, e incluso hay hasta plástico que se ha venido usando en algunos nidos, que creo que muchos lo hemos visto, fibras sintéticas que han sido reusadas por las aves como para el uso para la fabricación de sus nidos. ¿Listo? Bueno, las aves seleccionan los materiales según la disponibilidad, el clima, la necesidad de protección y la facilidad de manipulación. Cuando hablamos de manipulación es qué tan maleables son con sus picos. Algunos usan el barro y construyen muros, otros entrelazan hierbas como si ellos estuvieran cosiendo. También encontramos especies que adaptan su comportamiento a un entorno urbano, usando hilos de ropa, inclusive se han encontrado como colillas de cigarrillo o este tipo de fibras dentro de las colillas en los nidos, lo cual nos alerta sobre la presión que ejercemos los seres humanos sobre sus hábitats y sobre sus materiales de construcción. Las aves utilizan una gran variedad de materiales naturales y algunos sintéticos, como venimos hablando, para construir sus nidos. Pues los materiales más comunes que las aves usan son hierbas, hojas, plumas, semillas, líquenes,
telarañas, e incluso hay una tendencia, y creo que muchos lo han visto, que hay videos que les muestran sobre qué hacer con el pelo de nuestros peluditos de casa, que se ha venido haciendo como un reuso de este material, que es bañar el perrito o limpiar bien el gato, peinarlo y usar esos pelos que estén limpios y ubicarlos en zonas para que las aves puedan tener como más material, teniendo en cuenta que los pelos de los animales pues también ayudan mucho en la termorregulación, son fibras pues fáciles de manipular y ayudan a complementar y mantener el calor. También muchas son hidrofóbicas y ese tipo de cosas. Perdón, Dani, Dime, hay varias preguntas para responder. si Dice quiere ustedes, Ecosala dice, ¿de qué están hechos los nidos de colibrí? bueno, los nidos de colibrí están hechos especialmente de fibras naturales, entre esas están las telarañas, están, no sé si ustedes conocen lo que nosotros llamamos las flores de los cardos o bromelias, que cuando están en época de floración y ya se secan, las semillas siempre llevan unas fibras, como una especie de hilos que parecieran de algodón, que son muy flexibles y muy volátiles. También está hecho de fibras de semillas de balso o de algunas bombacáceas. Entonces es como si los colibríes usaran muchos hilos y se hagan esta técnica de pinchar, pinchar, pinchar para ir haciendo la forma y lo recubren de líquenes o algunos con musgo para darles un poco de sellado e impedir el uso, impedir que ingrese humedad hacia los nidos. Sí, creo que pues para mí uno de los nidos o los mayores ingenieros de la construcción de nidos en la naturaleza me siguen pareciendo los colibríes, pues con un metabolismo tan alto, lograr hacer una obra como esta realmente es maravilloso y tan perfectos, ¿no? O sea, proporcionalmente perfectos, con suavidad, con detalle, como son los mismos colibríes en realidad. ¿Hay más preguntas? Sí, dice Lida Fernanda Romero, he escuchado que los vencejos roban plumas de rapaces, ¿es cierto? Pues no he leído mucho sobre eso, lo que sí sé es que usan plumas de otras aves, ¿sí? Como les digo, los animales o las aves van a usar material que esté a su alcance y que encuentren para poder ayudar a dar las características de resistencia, fuerza y estructura que sean necesarias para proteger a sus huevos y a sus crías. Entonces sí se han encontrado nidos con plumas de otras aves e inclusive plumas propias, porque recuerden que las aves deben estarse acicalando constantemente para poder mantener como su plumaje en las mejores características, y esto también hace que ellas mudan, las aves también mudan, y pues es uno de los materiales que naturalmente las aves van a encontrar y que tienen unas características de impermeabilidad, de suavidad, que le puede otorgar al nido unas características especiales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Lili Castro, ¿las aves cómo saben la logística y el diseño al hacer sus nidos? ¿Es un conocimiento que se hereda? Es un conocimiento improntado, ¿sí? Cada ave ya viene con toda la información evolutiva de su especie, que ya sabe, digamos, es instintivo, todo animal es instintivo y ya tiene su información evolutiva en su ADN. Lo que hace también es que los padres, esas primeras, esas primeras no, la anidación viene de generación en generación, cada ave nace en un nido, en unas características, y esto viene improntado, pero también por observación de otros nidos y sus comportamientos, se va heredando y se va transmitiendo ese conocimiento y ese comportamiento entre aves. ¿Vale? Correcto. Aquí hace un aporte de 1900 nidos. Las aves antes de construir un nido
buscan y defienden un territorio reproductivo que les proporcione todos los recursos necesarios para la anidación y la crianza, como material de anidación, alimentos y agua, etc. Ahí ya termino. Perfecto, gracias. Ujú. Definitivamente sí. Las aves o la fauna silvestre como tal es muy selectiva en dónde va a ser sus nidos porque ellos hacen un análisis de su entorno y de su ecosistema, porque recuerden que en la naturaleza la moneda de cambio, por así decirlo, es la energía y la energía se adquiere del alimento, pero la energía también se administra muy bien porque para conseguir energía tienen que gastar mucha energía. Entonces, en el proceso reproductivo es un gasto energético muy alto y realmente si no se llega a feliz término, por decirlo así, pues va a ser una pérdida de energía innecesaria. Entonces, eso que acaban de decir es muy importante porque realmente las aves no hacen nidos en cualquier parte, pues esto se hace de acuerdo a la especie, ella sabe ya está improntada de dónde debe hacer sus nidos o cuáles son las características de su ecosistema y por supuesto su época reproductiva. A diferencia de los humanos, pues la mayoría de animales de la vida silvestre entran en época reproductiva cuando hay abundancia de alimento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hace un comentario de Santiago Franco, el parasitismo de los chamones es instintivo. Digamos que sí, ellos vienen con esa característica. Tengo ahí, digamos que tengo la posibilidad por el lugar en el que vivo, en la reserva que nosotros creamos. Hemos visto que las poblaciones de chamón sí, sí realmente en algunos lugares se nota más el parasitismo que en otros. No sé si sea también por la competencia de alimento, por la competencia de hábitat, pero en Ucucu, por ejemplo, aunque he visto parasitismo, es mucho más bajo que el parasitismo que hemos visto en otras zonas. Esto me imagino también es por la disponibilidad que hay de alimento y porque el hábitat está muy bien conservado y muy bien cuidado. Entonces, además estamos haciendo la tarea de mantener a los chamones también a raya. Ya les enseño una estrategia muy buena sin que los tengamos que dañar, ¿vale? Pero sí tienes toda la razón, ellos ya vienen con esa información y pues aunque a algunos no nos guste, a mí me parece que esa estrategia reproductiva que tienen me parece alucinante porque tienen que estar muy bien sincronizados en el tiempo de la posición de colocar sus huevos, porque es justo cuando el nido queda vacío, o muchas veces es empezar a atacar nidos, pero mirar cómo no sacar tanto a los padres para que vuelvan a cuidar, pero me parece algo, una estrategia evolutiva muy bien organizada, porque poner un huevo en un nido foráneo donde tiene que no darse cuenta el otro padre, me parece una vaina alucinante realmente. ¿Listo? Los materiales comunes para los nidos, pues ya como les venía contando, son las ramas, las hojas, que son realmente la base de la estructura de los nidos, porque esto da estructura y estabilidad, ¿sí? Las hierbas secas y el musgo aportan lo que es la parte de suavidad y ayudan al aislamiento del nido. Las plumas proporcionan lo que les decía, el acolchado y esa calidez y esa suavidad para los nidos y las crías para los huevos y las crías, perdón. Los líquenes, como los que usan los colibríes, ofrecen camuflaje y pueden ser utilizados para la construcción externa del nido. Y pues el líquen realmente también es hidrofóbico, entonces permite mantener el microclima y que no se escape el calor y no entre la humedad. El barro y la savia sirven como cemento, sirven para unir materiales y dar forma al nido. Entonces, muchos nos hemos dado cuenta que algunos animales, por ejemplo, he visto el cayornis, que busca entre las comisuras de donde hay roca con barro, empieza a sacar y lleva con pajita y va y empieza a construir siempre picando. Entonces, realmente ahí es como uno se da cuenta que es un material adherente junto con la paja que consigue. Las fibras naturales como las cuerdas, el algodón,
las semillas. Cuando hablo de semillas no se refiere a semillas eh, como densas, sino más bien a los hilos o a las extensiones que ayudan a que las semillas sean volátiles, que son hilos muy, muy finos y realmente delgados, que ellos pueden usarlos y ayudar a hilar y a pegar. El pelo de los animales está siendo, digamos, como les digo, siempre ha sido usado porque en la vida silvestre existen animales que también mudan y existen esas fibras, porque le da lo mismo, el acolchado y la suavidad al nido junto con la calidez, pero digamos, las personas que intenten o quieran usar los pelos de sus perritos, sus gatos o de los animales, realmente es importante tener cuidado porque muchas veces usamos repelentes para pulgas o garrapatas y esto las trazas quedan y esto puede ser realmente dañino para los huevos y las crías. Recuerden que los huevos no son totalmente impermeables, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos o algunas micromoléculas que sí pueden ser transferidas por medio de las cáscaras de los huevos. Continuamos, porfa. Seguimos con la otra, Kalila. Listo, el daño a los nidos. Espera un segundo. No, Kalila, es la anterior, perdón. Los nidos como indicadores ecológicos, alguien estaba preguntando esto. Los nidos reflejan realmente la salud de un ecosistema. Los patrones de anidación, perdón, creo que no coloqué ahí la información, discúlpenme, pero los patrones de anidación son sensibles a los cambios ambientales. La pérdida de la cobertura vegetal, muchos hemos visto cómo hay el cambio de uso de la tierra en algunos sectores rurales o naturales en áreas poco intervenidas, pero que realmente por el crecimiento de la población se han ido interviniendo y eso hace que haya una pérdida de la cobertura vegetal, por ende va a haber aumento de contaminación y a eso sumémosle la crisis climática, pueden alterar de alguna manera el comportamiento reproductivo y el éxito reproductivo de algunas aves. Por eso el monitorear los nidos nos permite identificar desequilibrios ecológicos y actuar a tiempo para proteger especies y hábitats. Digamos, con la actividad que todos nos gusta hacer, que es ir a observar aves en áreas, casi que todos a veces nos casamos con unas áreas, la más cercana a mi casa, la más cercana a mi ciudad. Eso nos permite hacer monitoreo constante porque nosotros, por ser visitantes permanentes, nos podemos dar cuenta de si hay cambios y si hay cambios uno empieza a notar o disminución de la cantidad de individuos o disminución de nidos encontrados o nidos abandonados o nidos con huevos que no lograron su desarrollo. Entonces eso nos permite darnos cuenta de cómo está realmente el ecosistema, si está demasiado perturbado, si tiene problemas o daños y si las poblaciones están menguando. ¿Listo? Los nidos, especialmente de ciertas aves, así como también tenemos indicadores de calidad para aguas como son ranas y otros insectos, también los nidos nos pueden ser indicadores biológicos de la calidad de un ecosistema y pueden actuar realmente dándonos información de la salud y la calidad de ese ecosistema. La presencia o ausencia de esta especie o de algunas especies nos puede revelar información sobre la disponibilidad de recursos, la presencia de contaminantes o el impacto de las actividades humanas en el mismo entorno. ¿Cómo funcionan los nidos como indicadores? Pues realmente es interesante porque, como decía Kalila, las aves no nidan si no encuentran recurso disponible. Entonces, la presencia de nidos de ciertas especies nos puede indicar que en esa zona hay una abundancia de alimento y refugio disponible en esa área. Cuando hay impactos de contaminación, la contaminación puede afectar directamente la salud y la reproducción de las aves y de otros animales, lo que se reflejaría en la calidad de los nidos o en la disminución de su población.
Nosotros con mi esposo hicimos una investigación, creo que fue la primera investigación que hicimos con aves, que fue con el Bolborhynchus ferruginefrons, que es le llamamos lorito callejero, es endémico de Colombia, es el nido que es el loro que anida a mayor altura y realmente está en la evaluación de cómo está su estado de vulnerabilidad, ya que él tuvo que su entorno como tal fue bastante intervenido eh, por los colonos, ya que ellos están entre los 3.500 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es donde se siembra papa. Y ustedes saben que los cultivos de papa usan una gran cantidad de insumos químicos para la protección y el manejo de plagas. Y luego, cuando ya se recoge la papa, sale una herbácea que le llaman envidia y también el cadillo, y resulta que el suelo queda con algunos de los compuestos que traían esos insumos y parece ser que las poblaciones no aumentan porque tal vez, es nuestra teoría, que los huevos se vean afectados o el aparato reproductor del lorito y esté afectado y entonces no haya la misma cantidad de huevos fértiles o viables que lleven al crecimiento poblacional. ¿Listo? La fragmentación del hábitat, como venía contándoles, la pérdida o la alteración de estos hábitats, como se puede ver cuando hay pasos de carreteras o se van a hacer nuevas construcciones o se van a hacer ciertos atractivos o algunas cosas en algunas zonas que son de vital importancia para la nidificación, altera la construcción de los nidos y afecta también la reproducción de las especies que dependen de áreas específicas. Un ejemplo, por ejemplo, en Providencia hay uno de los cayos, que es el Cayo Tres Hermanos, que está protegido porque es un área de nidificación de la fragata, perdón. Entonces, son áreas que no son de acceso para los humanos, precisamente porque se están cuidando estas áreas. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer un monitoreo, un muestreo allí por influenza aviar y es bastante preocupante ver cómo estos animales en esas áreas que uno dice, pues están súper protegidas y todo, se encuentran microplásticos, se encuentran fibras sintéticas, se encuentran huevos malogrados, una serie de cosas que pues no, en su momento no era mi objeto de estudio, pero que creo que debería ser importante revisar la calidad de esos ecosistemas estratégicos de nidificación, porque sí se están viendo afectados y la gente contaba que hay menos cantidad de polluelos que logran llegar a la adultez. ¿Listo? Continuamos. Bueno, ahora sí, el daño a nidos, que creo que algunos cuando salimos a caminar nos hemos dado cuenta y hemos visto cómo la destrucción de los nidos en áreas de nidación son un problema serio que afecta realmente a muchas especies de aves y de otros organismos, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Entonces ahí los incendios forestales, aunque son en algunos casos naturales, algunas veces son provocados y hacen daños ecosistémicos enormes y pues imagínense, daña áreas de nidación completa. El crecimiento poblacional y urbanístico está dejando o está desplazando algunas especies de sus hábitats naturales para la reproducción y esto a futuro se ve reflejado en la disminución de la densidad poblacional de ciertas especies porque al no haber disponibilidad ni de recursos ni de lugares seguros, las aves pues o simplemente van a sobrevivir el tiempo que les toca o van a dejar de reproducirse y por ende la población va a desaparecer en esas áreas, ¿sí? Otra causa de destrucción de nidos también son obras o reformas. Yo creo que cuando estamos en zonas urbanas, algunos hemos visto que las colombinas o las tortolitas hacen uso o hacen nidos en cualquier parte de la casa donde se sientan seguras. Entonces, cuando se hacen obras o reformas en edificios,
¿Alguien tiene encendido el micrófono? A ver, le quito esta cosa. ¿Listo? Chala, Juan. ¿podrías apagar tu micrófono? Bueno, hola, porfa. Creo que no nos escucha. Ahora sí, bueno. Entonces, cuando les hablo de que algunas causas de destrucción de nidos en áreas urbanas son, digamos, las obras o las construcciones de edificios públicos o privados, que a menudo implican destrucción de nidos, ah, la construcción de vías carreteables en áreas también implica que afecta especialmente áreas o interviene en áreas donde podrían ser áreas de nidación o de disponibilidad de alimento y todo es como una cadena de eventos que siempre va a terminar perjudicando a las aves o a cualquier animal que tenga que nidar en esas zonas. Listo. En Europa, pues uno de los grandes problemas que la gente manifiesta es la nidación de cigüeñas y de vencejos, porque generalmente, o digamos en algunos aeropuertos, ya que estas aves por su tamaño, los nidos son muy grandes y siempre los usan en estructuras muy altas y pues muchas veces lo hacen a las salidas de las chimeneas y esto les genera muchos o incomodidad o daños, entonces terminan perjudicando los nidos, haciendo prácticas poco sostenibles y amigables como reubicación de los nidos o soportes adicionales para darles la estructura de sostén a sus nidos, pero pues en algunos países ya hay unas políticas y unas normas para proteger los nidos y hacer su reubicación. O sea, ya no es como que, ay, me molesta y lo voy a quitar, no, ya tiene que hacer todo un proceso. También hay falta de espacios en las zonas urbanas para la nidificación, pues porque ya se están perdiendo muchos de los corredores biológicos y de conectividad que habría en esas zonas. ¿Listo? Algunas actitudes irresponsables también hacen daño a los nidos, como es a veces por observación o por querer hacer una evidencia o la foto, perturbamos el nido porque nos acercamos demasiado, porque asustamos a los padres, porque movemos las ramitas. Este tipo de acciones también hacen, es una actitud irresponsable por parte de nosotros que debe ser no hecha realmente. Si muy bueno si te encuentras un nido, si lo puedes monitorear sin manipularlo lo menos posible, su entorno muchísimo mejor. Pero lo que realmente se recomienda es no lo toques, no le saques, no lo mires. Si es un nido abandonado, muchas veces, como les contaba, hay nidos de reuso. Entonces, a veces es bueno como ya si te encuentras el árbol caído, la rama partida y eso, y encontraste el nido, no tengo lío. Pero si está todavía el árbol en pie o la estructura todavía está correcta y ves un nido, pues déjalo ahí que posiblemente venga o los mismos o otro o otra ave de la misma especie u otra especie a rehacerlo y a reusarlo. ¿Listo? La muerte de polluelos es uno de digamos que también de los problemas en la destrucción de los nidos, como le digo, la manipulación. Una vez los nidos son manipulados, los padres los abandonan y esto es muy importante tenerlo en cuenta, por lo que le digo. Muchas veces cometemos errores por desconocimiento. A veces queremos el video, la foto y esa manipulación realmente nosotros como seres humanos tenemos nuestros propios patógenos, tenemos nuestras temperaturas corporales y manipular los nidos o tocar los huevos y esto implica que realmente podría hacer que el nido sea abandonado y esa postura sea perdida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Ani, yo quería consultarte lo siguiente. Yo cuando hago avistamiento de aves, pues encuentro nidos enteros, así como tienes en la fotito de la Sí. presentación.
¿Es correcto volverlo a reubicar en el arbolito o en algún arbusto o es Pues mejor sí, dejar ahí quietito? pues como les digo, si el nido está en el suelo, por ejemplo, porque hubo una gran Sí. borrasca y se cayó, porque sí hay nidos que no son reusados, que son tan Ujú. viejos que ya, digamos que generalmente, pues entre menos los manipulemos, mejor, porque puede ser material para reuso de otro nido, de otro animal, o pues si ves que está en un área que va a perderse ese material porque esté sobre el camino pavimentado o esté muy cerca a la parte urbana, pues lo recomendable si el nido realmente está tirado porque se cayó el árbol, no tiene ninguna cría, no tiene ningún huevo, pues solo moverlo para que pueda ser reusado el material, pues sería chévere, pero eso no genera como un caos o un daño intencional. Lo que Ok. insisto es, si el nido está en el árbol, si está en No, el no. arbusto, mejor déjanlo ahí. Vale. Así esté vacío y desocupado, lo ves, qué lindo. Puedes inclusive uno, si vuelve por esa zona, echarle ojito, mira, ve si no, o ve, lo están visitando, inclusive muchas veces te vas a dar cuenta que fue rehusado, ¿sí? Y pues dejarlo ahí donde está implica que le vas a permitir al mismo individuo, a la misma pareja o a otras parejas de aves de la misma especie u otras especies el poder rehusar los nidos. ¿Listo? Ok, vale, gracias. Cuando encontremos nidos que estén peligrando, por ejemplo, en estructuras o árboles al punto de caer o se va a hacer una construcción, recuerde que las autoridades ambientales están obligadas y quien vaya a hacer la vía o el constructor está obligado a hacer reubicación, contratando el personal idóneo, profesional y avalado, porque no porque yo sea profesional tengo permiso de ir a hacer reubicación o ahuyentamiento en zonas. Esto debe ser permitido por la AMLA. La AMLA es quien es el ente que te da permiso para manipulación de animales, siempre con un proyecto o con alguna característica. Entonces, es importante si nosotros vemos que van a hacer construcciones en áreas que son naturales, es obligación de la constructora hacer todo un proceso y un requerimiento ante la AMLA y ante las entidades ambientales para hacer el ahuyentamiento y la reubicación de la biodiversidad de la zona, ¿vale? A veces desconocemos esto, pero es bien importante. Es importante si estamos en procesos de monitoreo de ciencia ciudadana, eh, digamos, integrar a la comunidad, si es en zonas rurales y esto, eh, integrar y contarle a la comunidad, por ejemplo, la importancia de zonas de nidación o lo que hace 1900 Aves, que es el monitoreo o instalación de nidos. Esto le permite realmente seguir integrando a más personas para que se vuelvan, para que nos ayuden a ser como esa gran comunidad que protege la anidación de las aves silvestres en Colombia. ¿Listo? Y en el mundo, no solamente en Colombia. La siguiente, por favor. Perdóname, Ani, Señora, ¿cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta en caso de reubicar, bueno, o encontrar un nido? Porque no sé si mito o realidad que no sé si los pájaros tienen una sensibilidad especial o un olor, bueno, no sé, detectan el olor de haber tocado un nido y abandonan el nido y no vuelven. lo que pasa es que cada especie expele unas feromonas o tenemos una química propia, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando un nido ha sido manipulado, realmente lo que percibe la otra especie es que ha sido alterado. Eso implica que en esa alteración del nido pudo haberse dañado los huevos. ¿Y para qué seguir cuidando algo que no va a llegar a feliz término? Entonces, perder energía. ¿Es lo que les hablé sobre la energía? Un animal no va a perder energía en algo que no le va a proporcionar. Recuerden que en reproducirse es un gasto energético enorme, lo mismo que la parte de el cuidado y la crianza de los polluelos, porque los parentales deben hacer
el calentamiento, luego la alimentación y luego la educación, por decirlo así. Entonces, eso implica que debe dejar de hacer o debe dejar solo de alimentarse ella o alimentar el doble y desplazamientos más largos, y eso implica gasto energético más alto. Entonces, realmente, lo realmente responsable de cualquier ciudadano, sea experto en el tema, sea profesional en el tema, o sea solamente un aficionado, un ciudadano del común, es no manipulemos los nidos, evitemos a toda costa el manipularlos o reubicarlos en caso de ser necesario, realmente necesario, porque la rama se cayó o algo. eh, si no saben manipular bien, ayúdense de los entes encargados o busquen ayuda, por ejemplo, en la comunidad de 1900 Nidos, sé que hay una cantidad de profesionales de estos temas que pueden ayudar a dar la información correcta de cómo trasladarlo o cómo reubicarlo en el área más cercana sin hacer un daño al nido. Sin embargo, vuelvo, insisto, lo posible no debemos manipular los nidos. Y esto no es un mito, realmente todo animal tiene un olor y nosotros hemos perdido pues por, por todo lo que es el desarrollo del ser humano, hemos perdido la capacidad o digamos de ser muy selectivos con el olfato, y mientras que los animales no. El resto de la vida silvestre no lo ha perdido y por eso ellos son tan susceptibles a los cambios. Nosotros realmente ya hemos perdido como el olfato, entonces ya no nos podemos comunicar de esa manera. ¿Listo? Entonces, Gracias. dime, Gracias. con mucho gusto. Entonces, la ciencia ciudadana, un puente entre la gente y la ciencia. Es importante tener en cuenta que allí, cuando hacemos ciencia ciudadana, lo que hacemos es observar, registrar y compartir. ¿Sí? Eso es realmente lo que hacemos. Y necesitamos que la ciudadanía es la aliada de la conservación. Todas estas acciones que hacemos desde las personas del común, me refiero a personas del común, es personas que no tienen una formación profesional o en ornitología o en ecología o en biología, eh, no es que no puedan, pueden hacerlo. Recuerden que desde que observemos, registremos y compartimos esa información, estamos generando ciencia. Cuando aprendemos a observar y aprendemos a registrar, es lo que le da las herramientas a estos investigadores, porque realmente uno como investigador, ¿qué es lo que hace en los monitoreos? Recoger datos, datos de calidad. Por eso entonces uno hace unas metodologías de monitoreo, porque digamos que si no hiciéramos metodologías, cada uno ve diferente, ¿cierto? Cada uno asume cosas diferentes. Entonces, si vamos a hacer varios investigadores o varios monitoreos y van personas diferentes, lo que tú ves es diferente a lo que ve Elizabeth, a lo que ve Clemencia. Entonces, la metodología lo que nos permite es estandarizar la toma de datos para que esos datos sean fiables. Por eso hay en la plataforma de eBird, por ejemplo, hay unas personas que están encargadas de hacer la depuración de esas bases de datos, porque siguen apareciendo algunas veces datos erróneos. Algunos, digamos, todavía necesitamos afinar o conocer más o salir más o estar más en contacto, y a veces colocamos especies en áreas que ni son de ahí, que es casi imposible y no hay como un tipo de evidencia. Esto genera un ruido de información en las áreas. ¿Listo? Por eso siempre al final de la plataforma, cuando vas a montar tu lista, te dice, ¿estás seguro que reconociste o tienes todas las áreas reconocidas? Es importante. Y si no estás seguro, es mejor que no la incluyas, que la dejes en vista e intentes identificarla. Ahorita con la plataforma de Merlín, pues con los cantos nos estamos ayudando mucho, porque realmente las aves, por sus cantos, es también mucho más fácil identificarlas, pero claro, la base de datos todavía está muy pequeña, no está robustecida, y ahí es importante que la ciencia ciudadana nos ayude, y nos ayudemos entre todos a seguir generando información para que se siga robusteciendo estas plataformas y nos
dé la información correcta y nos arroje, perdón, menos errores en la calidad de los datos. ¿Listo? Como insisto, no es necesario ser científico para contribuir en los monitoreos. Existen existen programas de monitoreo ciudadano, como son los Global Big Day o las pajariadas o la pajariada navideña o pajariadas que organizan las asociaciones de observadores de aves de ciudades o departamentos. Esto realmente es una forma de acercarnos todos, compartir un gusto por las aves. Y recuerde que uno puede pajarear desde la casa, desde la finca, desde el paseo, desde el carro. Y estos datos ayudan. Entonces, si esos datos los vamos complementando con datos de nidación y comportamiento reproductivo, pues nos va a permitir tener estrategias o nos va a permitir tener información de áreas reproductivas puntuales o necesarias, o nos va a dar información para hacer el manejo real de esas áreas o de esas zonas para protegerlas y conservarlas. Entonces, como le digo, esos datos nutren unas bases globales y ayudan a tomar la decisión en temas de conservación, porque hay una mejor información gracias a todos esos datos que nosotros generamos simplemente cuando salimos a pajarear. ¿Listo? La siguiente. Entonces, les estaba contando, gracias al monitoreo de ciencia ciudadana, pues también se han abierto herramientas para ese monitoreo, que son herramientas para todos, como son, en este caso, uno que más nos ayuda es el Nest Watch, que es para hacer el monitoreo específico de nidos. Esto permite identificar, georreferenciar el nido, dar toda la información que más se pueda sobre el nido sin manipular, ¿sí? O sea, vamos a decir si el nido está activo, si están trayendo material, si tiene huevos, cuántos huevos, siempre y cuando los podamos ver, la ubicación georreferenciada del nido. Y esto, conozco a un compañero, un colega, Miguel, que su tesis, creo que fue de doctorado, fue con Nestwatch, y todos aportábamos cada vez que salíamos. Él solo nos pedía, si ve un nido, por favor, regístrelo en la plataforma. Y eso le permitió a él sacar patrones de nidación, comportamientos, áreas de interés. Entonces, como les digo, las herramientas están, las apps existen, entonces hablamos de Nestwatch, también hablamos de eBird, que es una de las más usadas, que es donde cada uno lleva su récord de las aves vistas y también permite montar información. Ustedes se han dado cuenta que estas plataformas permiten en épocas, cuando hay migraciones, permiten revisar zonas de desplazamiento o áreas de migración de aves, zonas con presencia de aves, aves con algunas características puntuales, como si están en riesgo o si han bajado la densidad poblacional, o al contrario, si han aumentado otras, o hay ausencia de esas aves en esas áreas cuando se veían hace tanto tiempo. También está Merlín, que digamos que sería como la guía, la IA, yo la diría así, la IA de la identificación de aves está creciendo gracias a la ciencia ciudadana, porque pues se va robusteciendo y la vamos alimentando y la vamos educando a medida de que grabamos, de que colocamos fotos, de que ampliamos registros, ¿sí? Y a las personas les permite ya identificar con la misma guía, con la misma aplicación, por canto, digamos, si uno no está muy asociado, no está muy familiarizado con los cantos, grabar también te permite identificar esas aves, porque a veces uno cuando sale a campo y no tiene mucha experiencia o va aprendiendo, escucha una cantidad de cantos y a veces no le logramos colocar ni forma, ni color, ni nombre. Entonces, esta plataforma nos ha permitido hacer eso. ¿Listo? Está iNaturalist, que también permite que todos coloquemos información
de monitoreos constantes es o sea, cada uno lo puede agregar a un proyecto o a su proyecto personal, pero muy chévere porque lo estás alimentando constantemente. Está SIG, que es para la identificación de plantas, porque pues a veces sí identificamos las aves, pero a veces las podemos ver comiendo frutos y dejamos solo hasta ahí. Y resulta que esa información también es valiosa, si pudiésemos llegar hasta más allá, ¿no? Está la de Audubon Bill White, que es la de la garza en el cuadro rosado, que es para una guía de aves norteamericana que permite la identificación también así como Merlín, pero más para la parte de Norteamérica. ¿Listo? Seguimos. Ya voy a acabar, debo tenerlos cansados. ¿Listo? Entonces, ahora sí un poco de lo que nosotros hacemos. Ukuku Rural Lodge y Truman Journeys, turismo con propósito, como les decía Kalila, yo no solo soy bióloga, junto con mi esposo, que es también mi colega, ambos biólogos, hemos creado Ukuku Rural Lodge, que es un refugio de aves, por así decirlo, un refugio natural, una reserva natural que hemos ido construyendo, haciendo restauración natural de 19 hectáreas. Empezamos por vivir allí, hemos empezado a hacer monitoreo constante e inventario constante. Al momento ya llevamos 376 especies registradas en Ukuku, en el jardín y en el área, de las cuales 35, tenemos registradas 34 especies de colibrí. No es porque sea copropietaria ni creadora, sino que realmente me siento orgullosa de poder haber hecho de mi carrera y mi profesión una herramienta para lograr monitorear áreas constantes, porque es mi casa, es nuestra casa, es nuestro hogar, y pues no hay nada más chévere que uno decir, pues estoy monitoreando mi hogar constantemente. Entonces eso permite realmente saber lo que les digo por observación, que es lo que nosotros hacemos, si vemos ausencia o presencia de algunas especies, hemos monitoreado por fechas, la hacemos constantemente en eBird para saber si hay migración altitudinal de las especies, ¿sí? Si hay aumento de la densidad poblacional. Entonces, digamos que nuestra ave estrella en Ukuku son los 5 endémicos, pero realmente uno de los más bonitos es el Tolima Blossom Crown, que es el Anthocephala berlepski, que es el colibrí cabecicastaño del Tolima. Solo de ese género existen 2 especies en el mundo, que está el colibrí cabecicastaño de la parte norte de la costa Caribe, de la Sierra Nevada, de Santa Marta, y el de los Andes. Entonces, inicialmente, pues al ser una especie endémica, las especies endémicas están amenazadas en algún grado de amenaza, y generalmente los grados de amenaza es por pérdida de hábitat. ¿Sí? En este caso, el Tolima Blossom Crown, nosotros veíamos un individuo, hemos llegado a registrar 4 individuos al tiempo en un mismo momento. Entonces eso me ha permitido darme cuenta que todo el trabajo que hemos hecho, tanto de conservación como de ir sembrando plantas alimenticias de consumo para las aves, en específico el del Tolima Blossom Crown y algunos otros colibríes, ha permitido que haya disponibilidad de alimento. Entonces, si hay disponibilidad de alimento, habrá más acciones reproductivas, por ende va a aumentar la población. Digamos, es como nosotros lo hemos visto, y gracias a todo ello, pues hemos creado también con mi esposo Truman Journeys, que son realmente unos viajes con propósito. El hecho de que seamos biólogos e investigadores, fotógrafos y montañistas, lo que hemos querido es poner en valor y hacer educación vivencial, porque es muy difícil conservar lo que no se conoce. Y creemos y estamos convencidos de que somos viajeros conscientes y que necesitamos que hayan muchos otros viajeros conscientes que conozcan esos ecosistemas, los disfruten y nos ayuden a conservarlos.
hacemos observación responsable, casi que nos volvemos es como profesores constantes de recordarle a la gente todos esos temas de la biología en general y hace que la gente realmente empiece a apreciar y a ver la naturaleza, tanto aves como mamíferos, como plantas, la biodiversidad en general, con otros ojos. Y hacemos conservación comunitaria. Entonces aquí, como les muestro, en los procesos de trabajo que hemos hecho instalación de nidos artificiales para loro orejiamarillo en áreas donde ya habíamos tenido identificación de nidos naturales. En nuestra reserva natal IKEA, Ucuco está ubicado en el cañón del Conveima, en el corregimiento de Juntas, en Ibagué, Tolima. Estamos en el corazón de los Andes colombianos, son 19 hectáreas de bosque en conservación y restauración. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar por Instagram como Cucu Rural y Truman Journals. Igual al final les comparto mi teléfono por si quieren saber más o tienen algún proyecto andando. Nosotros empezamos esto como un proyecto de vida, pero ya realmente es nuestro propósito de vida poder trascender y dejar más allá. Ocucu se ha convertido en una isla, decirlo así, en el cañón del Conveima, porque es un área intervenida. Somos la entrada sur al Parque Nacional Natural Los Nevados y estamos en una zona de amortiguación. Entonces, como son zonas ganaderas, pues realmente se ha hecho mucha intervención de bosque, mucha potrerización, pero creo que lo que nosotros hacemos de alguna manera ayuda a ser un refugio para que las aves en épocas difíciles encuentren disponibilidad de alimento, de refugio, y eso se ha visto reflejado en nuestros monitoreos de aves, de mariposas y de mamíferos y de orquídeas que hemos estado haciendo constantemente. ¿Listo? John, ¿alguien me puede leer lo que John dice, porfa, que no logro? O John, si me Sí, vas. John dice, vivo en Pijao, Quindío y tenemos loro orejiamarillo. Sería espectacular replicar lo que haces. Con gusto, quedamos en contacto. Estamos ahorita, digamos que les quiero contar, loro orejiamarillo. Creo que es el mejor caso de éxito que hemos tenido en Colombia de recuperación de una especie. ¿Por qué? Porque realmente de haber estado casi extinto, los censos poblacionales nos ha permitido ver que la población ha aumentado o tal vez podría ser que se ha hecho un mejor monitoreo de esta especie, pero nos ha permitido, realmente ha sido una especie sombrilla que ha permitido proteger áreas que también a su vez protegen otras especies. Entonces, eso es lo interesante de una especie sombrilla, que gracias a ella, todo lo que esté debajo de ella está protegido. Y eso me parece magnífico. Listo, en temas de conservación comunitaria, gracias al proyecto Volvorrincus ferrugineiferans, como les dije, fue el primer proyecto que hicimos con mi esposo de conservación, que es con el lorito cadillero. Logramos llegar a comunidades y a escuelas del páramo, educando, o más que educando, reeducándonos con las comunidades para que conocieran la importancia del loro, para que lo apropiaran como parte de su paisaje y lo cuidaran. Entonces siempre hacíamos proyectos, en este caso fue en la escuelita de la Estrella, donde logramos, gracias a proyectos con la Fundación Bolívar, que nos dieran un rubro para mejorar la escuela y que ese fuera que gracias a ese rubro de mejora de la escuela y ayudar a los niños, ellos ahora fueran los guardianes de ese lorito. Claro, estamos hablando de que no son muchos, pero sí era chévere cuando llegábamos y, ay, vimos tanto, ay, no sé qué, o sea, ya se volvieron amiguitos del loro, ya no es loro para coger, no es loro para tener, es un loro para cuidar porque es de ellos y está en vía de extinción. Entonces, son trabajos muy chéveres donde también intentamos
de alguna manera involucrar a nuestros, como les decía, nosotros tenemos a Truman Journals, tenemos algo que se llama fotoexpediciones científicas, que lo que intentamos es involucrar a los visitantes o turistas en proyectos de investigación para que conozcan de primera mano cómo se hace investigación, cómo se hace monitoreo, conocer a ciertas especies en su hábitat natural y ayudarnos a tomar registro. Entonces se vuelven como investigadores por un tiempo y eso va a permitir que las comunidades o las áreas en las que desarrollamos estos proyectos o estas fotoexpediciones van a ver que ayudando a la conservación van a tener unos ingresos adicionales, unos visitantes diferentes, que les va a permitir de alguna manera mejorar su calidad de vida y apropiarse de su territorio. ¿Listo? La siguiente, por favor, Kalila. Nosotros, mi esposo y yo, somos apasionados por Alexander von Humboldt, el naturalista más grande que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y creemos que él entendía muy bien cómo funcionaba la naturaleza. Realmente, si pueden, leas el libro La invención de la naturaleza, realmente te abre la cabeza, es muy, muy bonito. Y la naturaleza debe sentirse. Quien no la siente, no la conoce, decía Alexander von Humboldt. Entonces, cuando nosotros creamos grupos, cuando nosotros salimos a pajarear, cuando hacemos una comunidad o un colectivo, lo único que hacemos es trascender, porque eso nos va a permitir que sean más las personas conscientes que nos ayuden a proteger y cuidar los ecosistemas y a generar información. ¿Listo? La siguiente, Kalila. Entonces, nuestros proyectos de monitoreo, como les decía, gracias a estos proyectos de monitoreo, como les decía, el del Bolborrincus, que fue una nota que logramos sacar, pero también sacamos un paper porque fue el registro de nido del loro más alto del mundo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este lorito tiene, va a enfrentar con la crisis climática, está enfrentando ya un proceso, no de extinción, pero sí de adaptabilidad mayor y pues seguimos estudiándolo cada vez que salimos, intentamos hacer mayor monitoreo, integrar a otros. Sí, John, La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. Ubicación y monitoreo de nidos de Bolborrincus ferruginefro en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Como les decía, pues encontramos una pared de más de 1 kilómetro de largo de donde los loros anidan. Entonces, imagínense, toca tener una serie de características. También somos escaladores, entonces eso nos permite tener acceso, pero eso no implica que tener acceso, todavía no hemos podido llegar a los nidos como tal, porque lo hacen entre las grietas de las rocas, entonces estamos revisando con otros amigos que son amantes de las aves, pero que son ingenieros, como con alguna cámara o endoscopio logramos ingresar a esas cavidades para poder identificar cuántos nidos, cuántos huevos coloca el, el lorito. Entonces, mira que gracias a estos monitoreos que ustedes hacen y si logran identificar la especie, también dan información de la biología de cada animal. Somos el país número 1 en aves en el mundo, pero todavía tenemos muchos vacíos de información de la biología de cada especie. ¿Vale? Hacemos monitoreo, bueno, hemos trabajado, llevo más de 7 años trabajando con loro amarillo, con la Fundación Vida Silvestre, con Loro Parque y con Geobiota, haciendo monitoreo de hábitos de comportamiento, de forrajeo y de nidificación de Ornithorhynchus icterotis, que es el loro amarillo, el área que yo, digamos, de la que yo me encargo, es el área de Alto de Toche y Toche, en Ibagué, que es donde están los bosques más grandes y conservados de bosque de palma de cera en Colombia. Entonces es un hábitat, digamos, es el menos intervenido, que lo tenemos aquí como por decirlo en el patio de la casa en Ibagué. Hemos hecho instalación de collares satelitales al loro amarillo, esto para identificar su home range o sus hábitos o sus desplazamientos.
La primera información nos dio que el loro que le habíamos puesto el collar, se había desplazado en un día 80 kilómetros. Salió del dormidero, fue a su área de forrajeo y regresó al dormidero. O sea, eso es mucho, realmente eso es mucho terreno recorrido para un loro. Entonces, esto lo que nos permite es ampliar la visión y tomar mejores medidas y estrategias para seguir haciendo procesos de monitoreo del loro. Gracias a eso, hicimos a todos esos monitoreos de la nidificación, logramos por observación, así como buscábamos los nidos y eso, al estar en contacto con los loros, entonces íbamos registrando hábitos de forrajeo, pero si veíamos otros loros forrajeando, también tomábamos los datos y eso nos permitió sacar una guía de plantas alimentarias para loros altoandinos. Entonces, eso está en internet, igual sí que también me pueden escribir, se las puedo compartir, porque eso es lo que nos permite, es tener información para todos, para que realmente cuando hagamos, qué sé yo, campañas de siembra, podamos realmente hacer siembra de árboles comestibles para las aves y para ciertas especies en especial. ¿Listo? Hemos hecho instalación y monitoreo de nidos de palma de cera, entonces usábamos palmas caídas y sobre esas, de Andrea Gulf, sí, hacíamos nidos de palmas caídas, porque pues decían el material que hay y los loros solo anidan en palmas muertas, pero entonces si decimos que necesitamos palmas muertas, entonces hay un problema porque entonces las vivas y la estrategia es esa, ubicar en las áreas de anidación pues nidos de palma, pero realmente estos nidos que son hechos en materiales orgánicos, por así decirlo, de material vegetal, se degradan muy rápido. John, ahorita les regalo toda mi información, ¿vale? Entonces ahorita gracias a uno de los viajes encontramos una persona en Cuba, a Michael, que viene trabajando con loro, con guacamayo verde limón, que también es un ave que está en peligro, y usa otro tipo de materiales para los nidos y pueden durar entre 20 a 25 años, termorregulan. Él usa una mezcla de cemento, acerrín, de cemento y acerrín con, con un alma, por así decirlo, de angeo y le da mayor estructura y es más fácil de manipular, menos pesado y digamos que la durabilidad es mucho más que las de materiales vegetales. ¿Listo? Y pues gracias. Quiero dejar esta reflexión, que esta conexión profunda con la naturaleza nos siga inspirando a observar, a registrar y a compartir, porque cada nido contado, cada ave observada es un paso más hacia una ciencia ciudadana viva, colectiva y transformadora. Ahora sí, preguntas, todo lo que quieran. Dani, muchas gracias por tu presentación. ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Por aquí ya Bueno, mi nombre es Marta. Gracias. Estaba súper interesante. Yo te tengo una pregunta. Hola, hola. Si nosotros hemos hecho cajas nidos y hemos visto que los pájaros Sí, los están usando muchísimo. Y pues yo soy de Austria ok, y por ejemplo en Austria yo sé que pues los pájaros anidan todos en primavera, como ahí están las estaciones, ¿sí? Y sí, en otoño todos desmontan las cajas nidos, los limpian y los vuelven a colgar, porque se dice como por los parásitos y todo es importante de limpiar las cajas nidos para que después puedan llegar otros pajaritos. ok, Pero en Colombia me parece muy difícil porque siento que todo el tiempo hay pájaros anidando, no hay como épocas o no sé, entonces me gustaría saber cómo manejar eso a lo mejor
o si no es Lo, tan necesario. lo que Ujú. pasa es que estamos en el trópico. En el trópico hay abundancia y al no tener 4 estaciones, ¿sí? Las especies se reproducen de acuerdo a su época, pero también a la disponibilidad. Entonces hay como momentos, aunque nosotros no tenemos 4 estaciones, tenemos periodos de lluvia y sequía. Por ende, cuando están esos pasos finales de la lluvia, que va a comenzar la sequía, pues viene la floración, luego la fructificación, pero es que además tenemos fructificación todo el año de varias especies, no todos los árboles fructifican al mismo. Entonces, en Colombia realmente la limpieza de nidos no se hace, digamos hasta donde yo sé, no se hace es monitoreo, porque lo que se intenta es que realmente la manipulación no es tan necesaria, por eso uno intenta montar como o cámaras para hacer la observación y lo que tú dices sí es interesante, digamos, no conozco ningún estudio que se haya hecho en Colombia sobre, digamos, si las cajas nido o los nidos artificiales instalados tengan algunos patógenos o generen algunos problemas de sanidad hacia nidos, hacia nuevos nidos o nuevas posturas, yo lo diría así, pero mira que aquí acabas de darnos una idea más para revisarte que si logramos hacer una buena metodología para la consecución de esos datos, podríamos generar una buena información y tal vez ir empezando a hacer un manejo adecuado, porque lo que se tiene con las cajas nido es, digamos que las cajas nido se usan más en áreas urbanas. ¿Por qué? Porque son las áreas donde menos disponibilidad de hábitat para nidacional. ¿Sí? Generalmente en áreas naturales no se hace mucho o se está haciendo es porque hay una especificidad de una especie a los nidos. Y resulta que, como el loro oreje amarillo, por ejemplo, él nida solo en palmas muertas. Quiere decir que si se crece la población de tucanes, entonces va a haber una competencia entre el loro con el tucán, el primero que llegue al nido. Y ahí sí, como dice el dicho, el que llegue a Barranquilla pierde su silla. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un balance, inclusive con lo que hicimos con lo de los nidos de los loros, al instalar nidos en otras áreas de dormidero donde encontramos loros, pero no nidificaciones, vimos que los loros estuvieron inspeccionando, revisando, entraron, los ocuparon otros animales, pero entonces eso que nos permite eh, eh, ser una posibilidad de ampliación de las áreas de nidación de los loros, ¿sí? Entonces, eso nos permitiría que las poblaciones sigan en aumento. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Pues nosotros Gracias. estamos en el campo, Sí, eh, pero en todos casos hicimos cajas nidos porque en más o menos el primer año que llevamos aquí vimos muchos nidos destruidos, mal construidos, los huevos en el piso, mucha inseguridad para los pájaros y entonces nos pusimos a hacer unas 10 cajas nidos y desde este momento pues los pájaros las vemos como hasta como pelearse por las cajas nidos, ¿sí? Les parece muy quiere decir, seguro, les encanta. Entonces, quiere decir que tendríamos que hacer una maratón de ayuda de instalación de nidos en esas áreas para que no haya tanta competencia. Pero sí, sin embargo, tenemos que mantener un equilibrio porque si aumentamos la disponibilidad de cada nidos, pero no aumentamos la disponibilidad de alimentos, siempre va a haber entonces competencia. Sí, o de ah, material ya. de habitación. O sea, Sí, empezaría la entonces si dañamos el equilibrio, porque nosotros por desconocimiento podemos causar un desequilibrio ecosistémico, algo que Ajá. podría ser una solución se convierte ahora en un problema. Entonces siempre debemos ser Mm. muy, digamos que lo mejor que nosotros podríamos hacer es siempre, como en la fotografía, si yo cambio esto, voy a también, influye en esto, como en el triángulo de la Ujú. fotografía. ¿Sí? Entonces, Sí. si voy a montar cajas, también es importante revisar en el entorno la disponibilidad de alimentación y la disponibilidad y digamos, la seguridad del área. Entonces, asimismo, uno va triangulando y puede hacer propuestas. Yo creo que en todo eso también es ensayo-error, pero cuando uno hace ensayo-error es siempre consciente, documentándose bien, preguntando bien,
porque pues no todos se saben todo. Y hay gente que sabe un poco más de esto y otro de aquello. Ahí lo importante es que si vamos a hacer un planteamiento en tu zona o en tu lugar sobre tal vez este aspecto, es importante que creemos una buena metodología para recoger unos buenos datos y así generar una buena información que sea valiosa para replicar o para evitar futuros problemas en otras áreas. Ujú. Interesante, sí. Buenas noches. Para pensar. Sigue, John. Les habla John Gallego. Yo vivo en el departamento del Quindío, en Pijao. Me encantó tu conferencia. Ay, gracias. Tenemos una población de individuos de loro oreja amarillo. Yo creo que son aproximadamente 120, 130 y están en aumento. Tenemos buenos bosques de palma de cera. Los hemos monitoreado algunas veces. En estos monitoreos nos acompañó Diego Espitia. ¿Sí? Eh, Me gustaría mucho poder visibilizar más el loro en el pueblo, en Pijao. Aquí pues prácticamente nadie lo conoce ni sabe ni la relevancia ni la importancia que tiene, y lo tenemos en una vereda que está a una hora del casco urbano. Uh-huh. Entonces, pues yo le agradecería mucho si me das como una idea, como un derrotero, cómo protegerlo, cómo hacer que esa población se incremente, de qué manera podemos colaborar. Soy guía de aves, hace 8 años que trabajo como guía de aves, entonces pues para mí este loro es bastante importante. Ay, es que además es un lorito súper carismático. Mire, los que han tenido la Hermoso. posibilidad de estar en áreas naturales, por ejemplo, mi área de monitoreo es un dormidero de loros. Ya sé, la semana pasada llegué a hacer monitoreo y es muy chistoso porque los monitoreos te permiten saber la población, ¿no? Cómo se mueve la población. Pero como lo tenemos que hacer en diferentes lugares, entonces uno dice, venga, si hace 2 años monitoreé para esta fecha 1000 y pedazo de loros en el dormidero, y en este año solo logré contar 385, empieza uno a plantearse qué está pasando, para dónde se fueron, ¿sí? Entonces, eso nos da información para determinar cosas como estrategias de, venga, es que mira, ahora me dice John, ves que aquí están llegando 100 y pico, de pronto puede ser de los de aquí, que ya los grupos se abrieron porque ya los juveniles salieron, hicieron familia, combo aparte y se fueron para allá. Porque los loros realmente con los collares satelitales lo que nos ha permitido ver es que ellos se mueven en áreas muy grandes. Tienen varias áreas de dormidero en Colombia. Entonces yo creería que estamos muy prontos, o no sé qué tan prontos, pero sí que haya la posibilidad de que esa barrera política, por así decirlo, geopolítica, que hay entre Colombia y Ecuador, ¿sí? Un día estos encontremos de nuevo que que alguna población de loro vuelva y se pase para Ecuador, porque en Ecuador realmente también había loro oreja amarillo, por eso no es una especie endémica, pero ella no volvió a registrarse desde hace más de 50 años, si no estoy mal. Entonces, con los aumentos de la población, quiere decir que van a tener que desplazarse a más territorios para poder colonizar y poder seguir ampliando su home ranch. Pero, John, apunta mi teléfono. Para los que quieran me pueden escribir, es el 313 Un momentico, ¿vale? perdón. Yo anoto. Listo, ahora sí, 313. 219 3188, y desde lo que sabemos hacer, desde el conocimiento que tenemos y en lo que podamos ayudar, con mucho gusto, podemos hacer alguna jornada o algo bien súper bonito para ayudar a que la gente se apropie más de su territorio y de diversidad, y que pueda admirar y ayudar a conservar esa especie. Como le digo, esa especie es una especie sombrilla que ayuda a proteger todo lo que haya debajo de ella. Inclusive los bosques de palma de cera, que es el árbol nacional, sonaba más el loro que la palma. Y ahorita ya la puso en más valor porque el uno depende del otro. Entonces es bien interesante, ¿vale? Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra Ani, pregunta, tu celular es señora? 313-219-3188. Sí, señora. Para enviarlo al chat por si otra personita está interesada.
Sí, por Claro que sí. aquí está, bueno, muchos agradecimientos para ti, muchos mensajes bellos, que gracias por tu conferencia tan inspiradora, muchas gracias por transmitir así tu conocimiento, bueno, desde varios países, desde Ecuador. Por acá Héctor Javier dice que ha visto que los cucaracheros parecen vivir en nidos, que si eso es cierto. Entiendo que sí, entiendo que Los, sí. los cucaracheros creería yo que son bastante oportunistas y los nidos me parecen bastante desordenados. Sí, digamos que ellos solo necesitan un lugar con refugio, o sea, que sea como protegido de la lluvia y del sol. Les gusta en áreas rurales, por así decirlo, donde hay casas, les encanta anidar en los techos de las casas, en el huequito más minúsculo ahí buscan. Sí, pero he visto que los nidos son bastante desordenados. Digamos que cuando me refiero a desordenados es pajita como medio puesta, que son nidos que no rehusan. Vuelven y los rehacen, pero no rehusan. ¿Sí? Pero los cucaracheros sí hacen en nidos y hemos encontrado nidos de cucaracheros tanto en la casa como también en árboles, en arbustos, porque realmente pues yo he visto y he identificado algunos a, digamos, a una altura de 1,50, sí, como entre esa altura, en lo que son los arbustos o en el área que tenemos ahí de alrededor de la los hemos visto ahí que los hacen como a esa altura. Debe ser porque también son plantas como las de aves del paraíso, que son muy tupidas, entonces ahí hacen muchos niditos. Y entre esas el troglodites musculus, creo que ya quedó ahorita, ¿no? Sí, y ha habido experiencias, como por complementar un poco la pregunta, ha habido experiencias de monitoreo en cajas nido, en donde han visto que los cucaracheros, después de eclosionar los huevitos, de salir ya los volantones, regresan durante varias noches a dormir, como amanecer en la caja nido, y vuelven y salen, y vuelven y entran. Entonces sí, como que hay algunos que habitan ahí durante un tiempo más, mientras la crianza, pero no es tan específico aún lo que sabemos. Pero sí Sí. debe haber algo más documentado que de pronto no conozca yo. O podría ser el inicio de la documentación, porque por eso lo importante de los monitoreos de las cajas nido, porque a pesar de que es, digamos, es un insumo no natural, por decirlo así, porque es una ayuda, pero también permite sacar datos y datos muy fiables de comportamiento reproductivo y de nidación de especies que tal vez no lograríamos en áreas silvestres. ¿Sí? Así es. Porque es más difícil de controlar los datos, hay mayor cantidad de variables. Sí, es supremamente importante además estudiar esto, que los cucaracheros pues tienen un área tan amplia, habitan en tantos pisos térmicos, entonces sería interesantísimo estudiarlo en diferentes ecosistemas, en diferentes climas y revisar en dónde sí habitan, en dónde no, pues tantas variantes que hay. Hay Sí, sí, muchas sí. cosas y lo que ahorita comentábamos también acerca de si se le hace mantenimiento o no a las cajas nido, creo que hubo una pregunta así parecida. No existe como tú dices, he buscado y no existe aún un documento, un estudio que hable sobre eso, está por hacerse. Esa es otra cosa que deberíamos hacer. Estudiar si sí o si no se necesita limpiar el nido en la cavidad para que haya una nueva anidación. El manejo. Generalmente cuando se usan cajas nido, en otras experiencias fuera de Colombia sí he visto que de acuerdo a hacen limpieza de los nidos, porque pues es como revisar si el nido todavía soporta, o sea, es como más el mantenimiento y eso, esa manipulación hace que haya un mantenimiento y una limpieza, como para volver a arrancar de cero y volver a colocar para que no vaya a Exacto, haber teniendo en cuenta, problemas. digamos, que son estructuras hechas por nosotros, revisando que estén todavía en buen estado. Pero en las cavidades naturales, pues no existe ese mantenimiento humano. Entonces, la misma ave que llega nueva o desocupa Limpia. limpia, o la naturaleza se encarga también a través de que ya el tiempo, pues, te pudre el material de anidación que había o algo así. O hay muerte o hay volcamiento del árbol, inclusive yo me encontré en Toche,
un nido activo de Leptositaca brannii, que es el riñonero. Ay, pero pues el día anterior al monitoreo, a la llegada, ese día hubo una borrasca, no se imaginan. Y la palma donde estaban nidando cayó, entonces ahí murieron las crías y los padres, porque fue en la noche. Entonces, claro, este tipo de situaciones que es el que le pasa a la palma de cera, es que es natural, ¿sí? Entonces, mira que se perdió toda una familia, quiere decir, toda una progenie, ¿sí? Tanto individuos adultos como pichones, pero es parte de la naturaleza y es el control biológico natural, ¿sí? Pero también he visto como que los loros no es que lleguen, sino que hay todo un proceso de preparación del nido, así sea nido activo de otro, porque es que siempre hay una competencia, pero usted los ve limpiando, sacando. En Ucucú hemos visto el de tucán haciendo lo mismo, que ellos es más simpático porque el tucán limpia el nido, pero no bota el desecho del nido afuera del nido, sino que se va volando y deposita los residuos en otro lugar. Me imagino esto para confundir a los depredadores o algunos otros animales de que es un nido activo, ¿sí? Porque si llega a ser eso, pues entonces las feromonas, porque lo que les digo, nosotros hemos perdido esa posibilidad de comunicarnos por el olfato, con las feromonas, con todo esto, entonces los animales sí no lo han perdido. Y eso lo hemos visto con Aulacorhynchus albivita, que hace ese comportamiento que nos llamaba mucho la atención porque estaba preparando su nido, pero el material, hay unos en los que el animal que el material lo bota fuera del nido, ¿sí? Porque esta era una quedad. Pero él no, él se llevaba todo el desperdicio, toda la limpieza hacia otro lugar y allá lo botaba y volvía. ¿Sí? Entonces, bien interesante los comportamientos, como les digo, hay tantos nidos como personalidades hay. Y hay muchísimo aún por estudiar. Ajá. Vamos a darle la palabra a Santiago Franco y vamos con otras preguntas que hay en el chat. Muy buenas noches, muchas gracias por la Buenas charla, muchas gracias por la recomendación del libro. Tengo como dos preguntitas. Una es, de pronto si has visto comportamiento de anidación de la paloma del Tolima, y de pronto la otra ya es como el tema como turístico que dicen, por ejemplo, los habitantes de la zona del proyecto de ustedes, si quieren montar más proyectos o si les ha gustado y eso ha logrado que ellos se motiven a hacer turismo comunitario. Bueno, súper, chao, gracias. Bueno, John. Respecto a la Leptotila conoveri, que sería la caminadora tolimense, hemos encontrado, digamos, crías. Ellas nidan muy bajo entre el bosque, como todo eso ya es un matorral, entonces realmente ellas hacen nidaciones bajas. Hay compañeros que han registrado nidos de Leptotila en cafetales. Realmente, aunque es una especie endémica, como todas las palomas, sus poblaciones no son tan pequeñas, por decirlo así. Eso no quiere decir que no estén amenazadas. La amenaza, vuelvo, insisto, realmente la mayoría de las amenazas para las aves endémicas es el pérdida de hábitat, ¿sí? Realmente. La leptótila, nosotros hemos visto aumento de poblaciones que nos llegan a visitar. Empezamos viendo una y ya llevamos, lo máximo que hemos contado el tiempo han sido 11. Pero claro, esto ha sido un proceso de que se le ha dejado que el bosque se regenere. Hay una particularidad, es que, como les digo, como estamos viviendo en casa y como que es nuestro laboratorio vivo diario, entonces hay una paloma que es coja, que fue de las primeras que llevamos, y estamos hablando que ya llevamos más de 7 años viéndola y es la misma coja. Entonces, eso también nos da información de la longevidad. ¿Por qué? Porque nosotros no marcamos, no hemos hecho monitoreo con marcaje porque realmente no lo necesitamos, no estamos en ningún proyecto o en algún estudio que así amerite, pero sí por observación, vuelvo, insisto, siempre estén atentos a sus observaciones, nada sobra, sigan usando la libretica, que eso genera datos y ustedes mismos se van haciendo mucho más conscientes. En cuanto al tema de ecoturismo, realmente ahorita sí vemos que hay más gente, llegó un nuevo vecino que está sembrando jardín, hemos sido inspiración para otros lugares en Colombia
y eso es muy bonito porque es simplemente la esperanza de que estamos trascendiendo hacia lo que nos gusta, que es la conservación, así no lo hagamos nosotros en primera mano, pero poder contagiar a otros de ese amor por la conservación y ver que se puede hacer conservación que sea sostenible económicamente, porque los que sabemos que tenemos áreas, eh, las áreas tienen un costo de mantenimiento y lograr hacer que sea equilibrado para que sea sostenible es un poco difícil, pero no imposible. Entonces, gracias al turismo de naturaleza, Ukuku pues se ha mantenido, es un hotspot o un punto caliente para la observación de aves, y todo esto ha sido gracias a ese trabajo constante, paciente y apasionado de estar monitoreando, estar contando, porque eso es lo importante, ¿no? Realmente, ir buscando estrategias. Una de las estrategias que les propongo, que nosotros la hemos hecho, es que cada vez que salimos a campo, y vemos que, por ejemplo, un animal que nos interese, por ejemplo, vamos a hablar del Tolima Blossom Crown, que es como la estrella, ¿no? Uno de las estrellas de la casa. Entonces, cada vez que salimos y vemos en otros lugares, ve, está el colibrí, ve, estaba libando tal plantita. Entonces, traemos un piecito, miramos cómo la reproducimos y la vamos ampliando en el jardín. Entonces, gracias a ese monitoreo, ya llevamos como más de 28 especies de plantas que forrajea el Tolima Blossom Crown. Entonces, eso es información que está disponible para la gente, que también le permite como ampliar el jardín, o sea, más disponibilidad alimenticia natural. Entonces, ya sabemos cómo reproducir mermelada, ya sabemos cómo reproducir ciertas especies que uno decía, no, pero esa vaina de aquí a la semillita. Pero ahí vas con ensayo-error, ahí vamos, un jardín de 1 hectárea para los colibríes y las aves, y el resto es ya bosque que ellos mismos realmente han replantado. En restauración natural no habían como información muy verídica en el cañón del Conveima. Cuando nosotros llegamos a Ukuku todo eran potreros, ¿sí? Y en menos de 10 años realmente el cambio ha sido muy, muy interesante, además porque lo hemos podido monitorear, y entonces eso permite saber que realmente para hacer restauración no se necesitan muchas inversiones en compra de árboles y eso, sino que simplemente los animales hacen lo suyo, hacen dispersión de semillas, usted solo dele las características, deje quieto que la naturaleza hace el resto. Súper, Vale. chévere. Muchas Vale. gracias, Ani. Natalia Spitia pregunta si podrían visitar la reserva, que qué bonito todo, felicitaciones. Yo creo que contactándote a ti estaría bien para Sí, hacerla. siempre, siempre. Bueno, Estamos abiertos 365 días al año. perfecto, pero hay que hacer reserva previa. Sí, porque manejamos, somos, como les decíamos, nosotros hacemos observación responsable. Entonces, todas las áreas también tienen unas capacidades de carga, y para hacer un trabajo bien hecho, digamos que realmente nosotros no vimos las aves como la posibilidad de negocio, más bien vimos las aves que ellas mismas trabajan para poder tener un territorio y conservarlo. Entonces fue como esa dinámica de que nos permitió, ven, nos llega el colibrí al jardín, ve, qué chévere. Entonces fue por conservación y que ya luego lo abrimos al público, pero realmente no fue el caso contrario de que vamos a hacer todo el hábitat para que lleguen, sino que la responsabilidad es que recuerden que ellos no son estáticos, sino que son dinámicos. Entonces ellos tienen áreas muy grandes y poder contarles a otros. Ahorita una estrategia que tenemos con la comunidad en la que estamos es que mi esposo en el chat de la comunidad, del corregimiento de juntas, está montando una foto por día o cada 2 días, una foto de las aves de juntas del Cañón del Conveima. Entonces, claro, y le coloca el nombre común y el nombre científico, y entonces, claro, es como que es de alguna manera que van haciendo como un álbum de fotos, y eso funciona porque siempre, ay, tan bonito, ay, ese yo lo conocía como no sé qué, pero la idea es que si la gente no conoce lo que tiene, no lo va a conservar. Entonces es una forma también de cómo educar desde la belleza, ¿no? Porque eso es más o menos la fotografía, la belleza o lo más bonito, pero cuando ya le das información de que esas son las que están en su territorio, entonces ya te apropias. No son todas las aves de Colombia, sino todas las que hemos fotografiado ahí en juntas.
Súper, súper la experiencia. Estoy encantada con la charla. Muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas para ir cerrando la sala. Brian Carmona pregunta que dónde puede conseguir información acerca de los nidos, que tiene entendido que hay algunos en colecciones biológicas. ¿En dónde te encuentras tú para mirar hacia dónde podemos orientarte de pronto a alguna colección de alguna universidad que pudieras visitar? Brian, ¿estás por ahí? Sí, Brian dice que en Colombia, en el Humboldt, el Instituto Humboldt, en Villa y también en la colección de la Nacional, creo que también tiene. En Bogotá Sí. tenemos, sí. Y ya, pues lo demás no es necesario ir a la colección, aunque es una experiencia maravillosa, pero hay también documentación. Podemos acceder a través de redes sociales, a través de plataformas de, por ejemplo, la Universidad de Cornell tiene algunas plataformas muy completas que puedes revisar. Dentro de cada especie tenemos una parte que habla sobre la reproducción, lo que hay documentado. Entonces, bueno, por acá Héctor Javier dice que en nuestro tejado hay golondrinas y siempre vemos muchas. Quisiéramos saber si esos nidos son limpios de materia fecal o si se acomodan a esto. Bueno, pues algo de interesante de las aves es que son muy limpias, realmente. Realmente las aves cuando nacen los polluelos, los nidos como los de cualquier animal, siempre mantienen limpios, entonces las aves algunas tienen estrategias de que ellas sacan el culito, defecan y vuelven y se entran, ¿sí? Pero, o si no, los padres, dependiendo de la consistencia, lo sacan. Pero generalmente los nidos son muy limpios. De la mayoría de especies, en algunas especies de lomas, sí se han encontrado en los nidos, digamos que residuos o material orgánico de excremento. Y vale, algunas especies de golondrinas anidan en cavidades, no todas. Entonces, para algunas especies de golondrinas podrían funcionar las cajas nido para aves, de pronto para irlas reubicando si se convierten en un problema en los techos. A veces se convierten en un problema para la convivencia ahí con ellas. Entonces, podrías también revisar. Podríamos darte más información de eso como ya en el chat. ¿Listo? Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este espacio. Gracias, Ana, infinitas gracias por facilitarnos este espacio de divulgación tan importante de lo que haces. Haces cosas maravillosas que aportan realmente la ciencia para la biodiversidad. Y muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Estaremos entonces en una próxima. Los esperamos mañana. ¿Listo? Mañana en una próxima. Mañana nos vemos. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por haberme escuchado, por las preguntas, por amar el mundo de las aves y por querer seguir trabajando por la conservación. Es muy valioso. Esperamos que la comunidad siga creciendo porque entre más seamos, más esperanza hay. Gracias, Ani. Felicitaciones por ese trabajo tan hermoso. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.